Bien, vamos a explicar un problema en el cual vamos a aplicar, bueno, el problema en sí es que nos dan, el problema en sí es que nos dan una, una tabla de datos, ¿no? Por ejemplo, nos dan productos, producto 1, producto 2, producto 3, tanto para nacional, tanto va a ser para, destinado a Europa y destinado a Asia, ¿no? O sea, son los mismos productos para, para los destinos nacional, Europa y Asia, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que el producto 1, ¿no? Supongamos que sean 100 cajas, o perdón, que sean cajas, ¿no? Caja de 10 unidades, bueno, no sé, caja de 6 unidades puede ser también, pero son cajas, ¿no? La unidad es caja, la unidad es la caja, vamos a poner acá, ¿ya? Que el producto 1 es, para el producto 1 es unidad, las unidades, la unidad va a ser caja, ¿ya? La unidad, y vamos a poner una flecha para que no, ya. Entonces nos dice que para el producto 1 es caja, la unidad es la caja, producto 2 también son cajas, pero es otro producto, y para el producto 3 también son caja, es una caja, la unidad es caja, pero es otro producto, ¿no? Bien, nos dicen que para Nacional, si un cliente viene y me compra menos de 100 unidades, que son cajas, eh, le va a costar a 45 soles, ¿no? Todo está en soles, ¿ya? Todos los productos, vamos a poner los que están en soles. ¿Ya? Entonces, y si compra más de 100, ese mismo producto le va a costar a 40 soles, ¿no? Así va a ser para Nacional, para Europa y para Asia y para los demás productos, ¿no? Entonces nos piden hallar el precio, ¿no? Que aparezca el precio acá de acuerdo al producto que yo ingrese, de acuerdo al origen, ¿no? Y de acuerdo al producto y de acuerdo al origen. Pero ¿cómo haríamos esto? En realidad esto lo haríamos con una consulta B, ¿no? Pero al momento de hacer consulta B, la parte de matriz no nos va a favorecer, ¿no? A ver, supongamos, vamos a hacerlo ya. A ver, supongamos que nos piden un cliente 35 unidades, ¿no? 35 unidades, pero del producto nacional, ¿no? Nacional, el producto va a ser producto 1, ¿no? O sea, o producto 2 que sea. Ya. Entonces, de acuerdo a esto, nos piden cómo hallaríamos el precio. Entonces, lo haríamos con una consulta B, ¿no? Consulta B. Nuestro valor buscado, ¿cuál sería? Va a ser una referencia, ¿no? Puede ser el producto o bien puede ser el origen, ¿no? En este caso vamos a poner el producto, no pasa nada, o bien puede ser esta. Bien. Nuestra matriz sería, en este caso, para consulta B, siempre se va a guiar de una matriz, no es una matriz. Entonces, por acá tenemos 3 matrices, entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Hacerla, ¿no? Entonces, para este caso, lo preferible es hacerlo con un indirecto en la matriz. Entonces, para el indirecto, entonces tenemos que darle nombre. Antes de hacer todo esto, a indirecto le vamos a dar un nombre. ¿A cuál es? De acuerdo a la matriz nacional, a este le vamos a poner nombre nacional. Bueno, como ven, ya está de hecho. Le vamos a poner nombre nacional. Igual para Europa, esta es nuestra matriz. Le he puesto el nombre Europa. Y para Asia también le pongo el nombre Asia. Esa sería nuestra matriz. Entonces, al momento de hacer consulta B, entonces el valor buscado ya sabemos que es, ¿no? La referencia. Bueno, esa celda va a poner el producto. Nuestra matriz ya sería un indirecto, para hacerlo más fácil, ¿no? Indirecto. Nuestra referencia sería el origen, porque ese es el nombre que le hemos dado, ¿no? Sería la celda B4. Ese sería nuestro indirecto.
¿Por qué? Porque B4 es los nombres que le hemos dado, ¿no?, a nuestra matriz, tanto para nacional, tanto para Europa, ¿no?, y tanto para Asia. Entonces ese sería nuestro indirecto. Nuestro indicador de columnas sería una condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos restricciones, ¿no? Si es menor que 100 y si es mayor que 100. Entonces sería un sí. Entonces la prueba lógica sería si la cantidad que nos pide el cliente, ¿no?, en este caso sería la celda A4, es mayor o es menor que 100, entonces ¿cuál sería nuestro valor verdadero? La columna, ¿no?, que queremos que se posicione, ¿no? En este caso, como este caso es nacional, sería de acuerdo a nuestra matriz que le hemos dado, que es toda esta, ¿no?, que es desde la I6 hasta K9. Si nos damos cuenta, esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la tercera columna. Pero como es menor que 100, va a ser la segunda columna, perdón, ¿no? Ahora, si fuera el caso contrario, va a ser la tercera columna, ¿no? Y entonces ponemos la tercera columna y lo último que sería es la coincidencia, ¿no?, si es exacta o aproximada. En este caso para nosotros va a ser una coincidencia de 0, que es falsa, aproximada, o bien es exacta, 0 para números, o bien ponemos falso, ¿no? Porque las dos es lo mismo. Y luego cerramos y ya saldría nuestro resultado, ¿no?, o sea, nuestra búsqueda, ¿no? A ver, vamos a comprobar si es cierto. A ver, producto nacional, ¿no?, de producto 2, a ver, producto nacional y producto 2, la cantidad es menor que 35. Entonces, a ver, vamos a decir, menor que 35 tiene que estar 52 soles, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, correcto, ¿no? Ahora vamos a poner otro ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ponerle que sea, viene un cliente y me dice que quiere 190 unidades de producto. Viene un cliente de Europa y me dice, ¿sabes qué? Quiero 190 unidades de tu producto 3, ¿no? Producto 3. Europa. El producto es 3, ¿no? Bueno, eso acá tiene que estar bien escrito. Bien, una vez que ya tenemos esto, esto lo podemos arrastrar, ¿no? Bueno, acá porque no hay sale referencia porque no hay ningún valor no dado. Entonces, bien, si vamos a comprobar, es de Europa, ¿no? Para Europa el producto 3 y el producto es mayor que 100, ¿no? Tiene que ser 68 soles, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces esta fórmula está bien hecha, ¿no? Entonces es una forma de hacerla más fácil cuando sean más datos, ¿no? Cuando tengamos más matrices, ¿no? En el caso que sea para otro destino, ¿no? Tanto para Asia, tanto para, no sé, para un país específico, ¿no? Podemos tener unas 100 matrices acá y fácilmente la podemos ir ubicando de acuerdo al cliente que es lo que nos pide, ¿no? Y bueno, pues el total sería simplemente una multiplicación simple, ¿no?, que sería igual la cantidad, ¿no?, la cantidad que nos pide por el precio que vale cada caja, en este caso, ¿no?, porque nuestra unidad es caja, acuérdense, ¿no? Estamos multiplicando acá la celda de la cantidad por la celda del precio unitario y nos va a salir el precio total que tenemos que cobrar, ¿no?, al cliente. En este caso sería, no sé, un poco, vamos a cambiarle de formato. Sería 1820 soles. Todo esto tiene que estar en soles, pues, ¿no? Lo ponemos en soles. Entonces, como vemos, es una forma práctica de hacer una tabla, un cuadro donde ingresemos los datos conforme nos pide el cliente.